caminando por el boliche, una flaca literalmente me ve, me saca la capucha y me saca los anteojos y me dice, quédate así, algo así me dice, no te pongas la capucha, me dice. Hay una regla que parece imposible de romper en internet. Tarde o temprano todos los creadores terminan metidos en una polémica. Algunos desaparecen, otros pierden la confianza de su público y hay quienes jamás vuelven a recuperar la imagen que tenían. Pero existe un caso que rompe por completo esta regla, una excepción. Un chico argentino que fue criticado por rechazar algunos de los nombres más grandes de internet, que fue cuestionado por periodistas deportivos, que llegó a enfrentarse públicamente a uno de los máximos ídolos de Boca Juniors y que incluso terminó metido en una discusión con una leyenda del fútbol argentino. Lo extraño es que después de cada una de esas historias ocurrió exactamente lo contrario de lo que todos esperaban. En lugar de perder el apoyo de la gente, terminó siendo aún más respetado que antes. Pero ¿cómo es que un chico con una cámara, un pequeño sueño, un setup desordenado y sobre todo unas ganas insaciables de hablar de su club favorito de fútbol, logró ser uno de los streamers más reconocidos en todo el mundo, amado por todas las personas que lo conocen y por los que no también, y sobre todo cómo llegó a crear uno de los productos audiovisuales más grandes de fútbol, compitiendo con las mismas cadenas que siempre habían mantenido el monopolio? Pues déjenme que les cuente la historia de Davo. Just how far have you come? If each of your subscribers will and like year, they could take you from one side of the midway to the other. Mucho antes de convertirse en uno de los streamers de fútbol más importante, o el más dependiendo, compitiendo la IA y a la cobra, David Quinn, apellido que él jura que viene de Alemania, nacido el 4 de diciembre de 2012 en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Como cualquier otro niño, creció rodeado de su familia, sin imaginarse que un día millones de personas escucharían sus opiniones de fútbol. En ese momento no existían los directos, las polémicas ni los millones de reproducciones, solo había una casa humilde, una familia modesta y una vida completamente normal. Sin embargo, desde sus primeros años había dos cosas que marcarían profundamente quién sería en el futuro. La primera era una dificultad con la que nació, pues nuestro querido David padece hipoacusia hereditaria, una condición que reduce su capacidad auditiva y que lo llevó a utilizar audífonos desde muy pequeño. Y por esto mismo, durante su infancia tuvo que aprender a convivir con esa realidad, una experiencia que él mismo ha contado no fue para nada sencilla. Los últimos años de secundaria, con barbijo encima, salía de la clase a veces llorando porque verdaderamente quería escuchar, quería aprender, pero no podía. Entonces, por más que vos digas, sí, no me entendés. Vos no sabés lo que es estar en un aula y no escuchar, no sabés lo que es estar en un chiste y no escuchar, no sabés lo que es que alguien cuente un chiste y se rían todos y no escuchar. No te das una idea de lo que es el hipoacústico. Cuando arrancás a ser conocido, yo evitaba. A mí me sacaban fotos en 2021 y cuando daba una foto así, me sacaba rápido los audífonos. Para que no salgan las fotos de los audífonos. Yo no quería que la gente se entere de esto porque la había pasado muy mal yo, porque me cargaban con eso. Yo sin audífonos no puedo. No me escucharías nada de lo que te digo en este momento. La segunda llegó gracias a una de las personas más importantes de su vida, su abuelo. Fue él quien le transmitió ese amor por Boca Juniors cuando el pequeño David apenas era un niño. No le enseñó únicamente a apoyar al equipo, le enseñó a sentir el fútbol de una manera bastante distinta y peculiar. Y junto con ese amor apareció el nombre que marcaría su infancia para siempre: Juan Román Riquelme. Invente, Román. Invente. Pues mientras muchos niños cambiaban constantemente de ídolo, Davo pasaba horas viendo jugar a Riquelme. Admiraba su forma de entender el juego, su tranquilidad bajo presión y la manera que hacía jugar a todo el equipo. Con el paso de los años, Boca dejó de ser un simple club y se convirtió en parte de su identidad. Y esa misma pasión terminaría reflejándose incluso con el nombre con el que millones de personas lo conocerían. Porque aunque hoy todos lo llaman Davo Sneijsen, ese nombre tiene un significado bastante especial para cualquier hincha de Boca. Pues Davo nació como una forma más llamativa y fácil de recordar su propio nombre, pero Sneijsen tiene una historia mucho más profunda. Es el apodo con el que se conoce desde hace más de un siglo a los hinchas y al propio Club Atlético Boca Juniors. La palabra proviene del término genovés Sneijsen, que significa genovés, un homenaje a la enorme cantidad de inmigrantes de Génova que se establecieron en el barrio de Boca y ayudaron a construir la identidad del club en sus primeros años. Con el tiempo, Sneijsen dejó de ser solo una referencia a ese origen italiano y pasó a convertirse en un símbolo de pertenencia para millones de aficionados de Boca alrededor del mundo. Por eso, cuando David eligió llamarse Davo Sneijsen, no estaba escogiendo simplemente un nombre al azar, estaba dejando claro desde el principio cuál era su pasión y qué lo definiría a partir de eso. Y lo más curioso es que ese nombre, creado simplemente por hablar de Boca, terminaría siendo conocido por personas que nunca han tenido relación con el club, es más, ni siquiera lo conocen o lo conocen de pasada, generando uno de los medios
memes más habituales que piensan que Davo se llama Davo y su apellido es Eneisen, pero pues aquí ya les expliqué. Voy con mi primito a la mesa donde votan los de apellido Ceneice. Nos encontramos a Davo Ceneice y nos quería cobrar por la foto. Háganse cargo del amigo de ustedes. Mi apellido no es Ceneice, estúpidos. ¿Qué es eso de buscar el apellido Ceneice y encontrar a Davo? No es mi apellido Ceneice, por Dios. ¿Pero qué te pasa, Pony de mierda? ¿Sos tarado, amigo? Después de tantos años viendo partidos, hablando de Boca con su familia y creciendo con esa pasión que le había transmitido su abuelo, llegó el momento en el que simplemente mirar fútbol ya no era suficiente. David quería hacer algo más, quería aportar su propia forma de ver el fútbol, pero había un problema. En aquellos años convertirse en un creador de contenido no era el sueño que la mayoría de chicos o adolescentes querían, mucho menos para un chico que ni siquiera imaginaba vivir de internet. Por eso, cuando decidió abrir su canal de YouTube, no lo hizo pensando conseguir millones de visitas, ni ganar dinero, ni convertirse en el streamer número 1 de Argentina. Lo hizo por boca, 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 boca. Es así como el 11 de marzo de 2015 nacería el canal Davo Ceneice. Sus primeros videos eran muy diferentes a lo que conocemos hoy en día. No aparecía frente a una cámara, ni siquiera utilizaba su voz o voz en off. Pasaba horas editando recopilaciones de goles, momentos históricos, jugadas de Juan Román Riquelme, rankings y videos dedicados a toda la historia de Boca y su afición. Era un trabajo completamente silencioso, porque mientras la mayoría de personas solo veían un video de unos cuantos minutos, detrás había horas buscando imágenes, ordenando jugadas, sincronizando música y aprendiendo prácticamente todo por su cuenta, cómo editar, cómo poner canciones y cómo mejorar constantemente día a día. De todas estas recopilaciones se podría intuir que Davo fue también aprendiendo todo el vasto conocimiento que tiene de fútbol. Y dato curioso, entre toda esta investigación, uno de los videos que más me llamó la atención en sus inicios y que al mismo tiempo más habla del fanatismo total de Davo es uno titulado "Si sos hincha de Boca tenés que ver este video", un video publicado el 30 de marzo de 2018 y que dura un poco más de 5 minutos, pero en esos 5 minutos te riza la piel con un relato casi poético, retratando la idiosincrasia del hincha Ceneice y todo lo que tiene que vivir constantemente para apoyar a ese club que tanto aman. Y aunque este video no lo haya hecho Davo, cosa que especifica en la descripción del mismo y le da los créditos a un tal Pau Raúl, sí se define bastante bien esa emoción que siente Davo al mostrar al mundo el amor que puede tener por su querido Boca. Gente y más gente caminando feliz por las calles que quedan chicas y se ensanchan a la fuerza como el zapato del pobre que aunque crezca tiene que seguir usándolo. Estoy viendo a la gente en las tribunas llegar ansiosa e inconmensurablemente feliz. Y esas banderas que ya están en el alambrado son cartas de amor. Es como si de pronto los males de mi gente desaparecieran. Y entonces el barrio desata la fiesta más loca, el carnaval de siempre. Pero volviendo a sus inicios, en ese momento nadie conocía su rostro. Para quienes llegaban al canal, el protagonista no era Davo, era Boca, y eso explica algo muy importante. Desde el principio, el objetivo del canal nunca fue hablar de sí mismo o hacerse famoso. Su intención era compartir con otros hinchas la misma pasión que él sentía desde niño. Con el paso de los meses, comenzó a mejorar como editor. Cada video era un poco mejor que el anterior, no porque alguien se le enseñaba, sino porque disfrutaba el proceso. Aprendía probando, equivocándose y volviendo a empezar. Sin darse cuenta, estaba desarrollando una habilidad que más adelante sería fundamental para toda su carrera y que también podríamos ver reflejado en programas que ha estado haciendo constantemente hoy en día. Su capacidad de contar historias poco a poco se estaba puliendo. Sin embargo, hubo un momento en el que editar imágenes o videos dejó de ser suficiente. Davo sintió que había cosas que un montaje no podía transmitir: opiniones, emociones, análisis, esa cercanía que solo hablar una cámara te da. Precisamente esta necesidad lo llevó a dar un paso para cambiar por completo el rumbo de su canal, o bueno, crearse otro canal. Estamos hablando del que actualmente se conoce como Davo Ceneice en Twitch, y por primera vez decidió hablar a una cámara. Dejó de esconderse detrás de los videos y empezó a narrar con su propia voz aquello que hasta ese entonces solo expresaba a través de imágenes. Era un cambio enorme, ya no compartía únicamente contenido sobre Boca, ahora también compartía su forma de entender el fútbol más personal, cosa que podemos ver en el primer video donde se le ve la cara al puerro, ya que este era compartiendo su experiencia de haber ido a la cancha de Boca. Hola gente, hoy estamos a hacer un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Davo Ceneice, pero en este canal subo videos más así. En este video lo que voy a hacer básicamente es contar una anécdota que me pasó a mí en la cancha. Fue en esa etapa cuando YouTube empezó a demostrarle que todo aquel esfuerzo podía convertirse en algo más que un simple hobby. Tras años subiendo contenido con constancia, llegó el momento en que muchos creadores recordarán para siempre su primer pago de YouTube. No era una cantidad que cambiara su vida, pero sí era suficiente para
para demostrar que aquello que había comenzado únicamente por pasión tenía futuro. Por primera vez, internet devolvía algo a cambio de todas las horas frente a la computadora. Y aunque Davo seguía sin imaginarse hasta dónde podía llegar, para él, el canal continuaba siendo un espacio para hablar de Boca, nada más ni nada menos. Durante años, David construyó su comunidad sin prisa, sin buscar caminos, sin andar en cosas raras y compaginando su vida estudiantil con todo esto. Cada video, cada transmisión y cada análisis tenía un único objetivo: hablar de fútbol. No importaba si lo veía 100 o 10,000 personas, su forma de hacer contenido nunca cambiaba. Mientras otros creadores diversificaban su contenido o seguían las tendencias del momento para crecer más rápido, Davo seguía apostando a lo que conocía mejor: los partidos, la Liga Argentina, comentar Libertadores, jugadores y debates y, por supuesto, Boquita. Es la D de Davo, no es la D de Davo, pelotudo. Boludo, la Bombonera. Alto estadio. Era una apuesta arriesgada. Después de todo, dedicar un canal entero al fútbol significaba depender del calendario deportivo. Había semanas llenas de emociones y otras donde apenas ocurría algo importante, sobre todo cuando hay los mercados de invierno, los mercados de verano, cuando el fútbol llega a su fin o cuando la Liga Argentina se acababa. Aún así, nunca abandonó ese camino. Con el tiempo, esas noticias empezaron a dar resultados. Su comunidad creció lentamente, pero lo hacía de una forma muy distinta a la mayoría de creadores. Las personas no llegaban por el video viral, llegaban y se quedaban porque disfrutaban del contenido que Davo les daba. Fue en ese proceso cuando apareció la plataforma que cambiaría el cómo millones de personas consumían su contenido: Twitch. Para Davo, aquello representaba un reto completamente diferente. En YouTube podía preparar cada detalle antes de publicar un video. En Twitch no existía esa posibilidad. Todo ocurría en vivo, sin cortes, sin edición, sin márgenes para esconder errores. Por primera vez, las personas no solo escuchaban sus opiniones, también conocían esa personalidad que parecía tan introvertida en ocasiones. Y ocurrió algo curioso: el mismo chico que analizaba partidos detrás de ese micrófono terminó teniendo el carisma suficiente para enamorar a las personas que lo veían. Messi tiene cositas tuyas, Davo. Messi. Qué elogio, amigo. A ver. Leo Messi reventó el travesaño. No exageraba sus reacciones, no cambió su forma de hablar para llamar la atención, simplemente empezó a compartir a miles de personas esos datos curiosos que sigue guardando en su cabeza de una forma bastante peculiar. Esa audiencia comenzó a marcar una diferencia. Su comunidad dejó de estar formada únicamente por hinchas de Boca, cada vez aparecieron más seguidores de River, Independiente, Racing, San Lorenzo, y en sí, poco a poco fueron sumándose más países de Latinoamérica con hinchadas diferentes. Muchos no coincidían con sus opiniones. Aquí su servidor, que a veces tiene opiniones muy contrarias a Davo, pero entre todo ese mal de noticias y desinformaciones, una opinión honesta, la verdad, transmite mucho más. Entonces llegó el año 2020, la pandemia cambió por completo los hábitos de millones de personas, mientras gran parte del mundo permanecía en casa, Twitch creció como nunca y por esto muchos creadores aprovecharon ese momento para darse a conocer. Con esto Davo simplemente siguió haciendo lo que ya venía haciendo años atrás: transmitir, analizar y hablar de fútbol. Y aquí poco a poco Davo ya se daba a conocer y el público iba empezando a crecer de manera exponencial, como lo que sucedió con la Copa América 2001, donde Davo estuvo muy involucrado y hacía directo tras directo cada vez que jugaba Argentina, inclusive llegando a un pico de espectadores, o por lo menos al pico más grande que tuvo esa época, en la final que Argentina le terminó ganando a Brasil 1-0. Y si bien todo esto eran hazañas bastante grandes, llegando a tener su pic de viewers por lo menos en estos años, los cuales oscilan entre 1100 a 1200 durante esta final. Pero lo que verdaderamente cambiaría para siempre su rumbo llegaría en noviembre del 2022, cuando comenzó la Copa del Mundo de Qatar, el torneo más importante de fútbol y que también era el escenario perfecto para que millones de personas descubrieran a un creador que llevaba años perfeccionando su forma de comunicar. Cada partido de la selección argentina generaba una conversación enorme en internet y cuando terminaba el encuentro, miles de aficionados buscaban un lugar donde seguir viendo esa emoción. Muchos terminaban encontrando los directos y análisis de Davo. Su forma de explicar los partidos, reaccionar a las jugadas y transmitir la pasión del fútbol conectó con una audiencia mucho más grande de la que él había esperado hasta ese momento. No era un personaje gritando frente a una cámara o enojado o molesto, cabreado porque su selección perdió o ganó. Era un hincha viviendo el fútbol como millones de personas lo estaban haciendo desde su casa, y eso hizo una gran diferencia. Lo que ocurrió durante aquellas semanas cambió por completo el rumbo de toda su carrera, pero sería un error pensar que el mundial creó a Davo. La realidad fue exactamente lo contrario. El mundial presentó a millones de personas a un creador de contenido que, casi sin saberlo, llevaba más de 5 años preparándose para este momento. Sin palabras, realmente sin palabras. Una de las peores derrotas de la historia
de la selección argentina. Y vaya que se había preparado bien, pues cada pospartido, debate o previa era visto de una manera masiva. Muchos estaban pendientes acerca de la opinión que tenía Davos sobre las cosas que estaban pasando con Argentina, la selección, el primer partido que perdieron contra Arabia Saudita, la posterior resurrección del equipo y cómo poco a poco se le fueron dando todas las cosas para que Argentina terminara campeón del mundo. Pero si bien esta fue la consagración de la selección, también lo fue para Davo, ya que para este punto su directo, su stream más reconocido, llegó a tener un punto de 44,000 personas en simultáneo, algo que jamás había esperado y para esta época era muy duro de conseguir en Twitch. Así que si bien el mundial le dio un reconocimiento muy grande a Davo, este mismo lo supo capitalizar de una manera nunca antes vista. Yo lo digo de agrandado ni de soberbia, pero no saben la cantidad de críticas y la cantidad de pelotudeces que tuve que leer de gente de otros países, bastardeando y subestimando a nuestro país. Y acá los tienen, todo un país feliz saliendo a la calle a festejar una nueva Copa del Mundo, la tercera. Y festejemos la tercera, muchachos, porque va a durar poco. Va a durar poco la tercera. Yo creo que cuando se habla de las estrellas, si la ponen arriba, no la pongan en el medio, pónganla a la derecha, porque ya no sea cosa que empatemos a Alemania en 3 años y medio. Pero cuando terminó Qatar, el crecimiento no se detuvo. De hecho, apenas estaba comenzando. Durante los meses siguientes, sus reacciones, debates y análisis comenzaron a acumular millones de reproducciones en YouTube. Cada video atraía nuevos espectadores y poco a poco Davo dejó de ser conocido únicamente dentro del mundo de Boca Juniors a convertirse en una referencia para cualquier aficionado del fútbol moderno. Y ya para 2023 terminó confirmando que aquello no era un fenómeno pasajero. Su canal principal superó el 1.000.000 de suscriptores en YouTube, un logro que muy pocos creadores deportivos habían conseguido. Ese mismo año logró alcanzar uno de los momentos más impresionantes en toda su carrera del stream, cuando el 6 de octubre de 2023, en uno de sus directos, logró reunir a 70.524 espectadores en simultáneo en Twitch, una cifra que reflejaba hasta dónde había llegado aquella comunidad que años atrás era un pequeño chat. Ahora competía con titanes de la plataforma como Auronplay, Rubius, Soshocas, pero quizás el logro más importante no podía medirse con números. Davo había contado en distintas ocasiones que el éxito obtenido durante el Mundial de Qatar le permitió cumplir uno de sus más grandes sueños, comprar su primer departamento. Para muchos podría parecer solo una propiedad, para él era la prueba de que todas aquellas horas editando videos de Boca cuando nadie conocía su nombre y muchas personas no consumían su contenido, valió la pena. Y ese no sería el único sueño que logró cumplir. Con el crecimiento de su carrera, también pudo comprarle una casa a su familia, un gesto que él mismo ha señalado como uno de los momentos más importantes de toda su vida, ya que si bien hasta ahora hemos conocido a David o a Davo, por lo menos de su lado más personal, hay un lado que muy pocas veces se refleja en las entrevistas y cada vez que se ve, se nos parte el alma a todos, ya que al momento en que David logra hablar de su familia, se puede ver a una persona bastante comprometida con el bienestar de los mismos, sobre todo cuando habla de las dificultades económicas y laborales que habían tenido sus padres, ya que estas personas eran muy trabajadoras para que en casa nunca les faltara de nada. Y para sus servidores muy emocionante cuando veo a Davo hablar de su madre, pues ahí se refleja la calidad de persona que es. Todo lo hago por ella, no aparte de lo que hago, todo. Y ella me motiva. Mi vieja para mí, de verdad te lo digo, es todo, porque mi mamá estaba laburando doble turno e iba a colegios a pelearse para que me acepten a mí porque yo era hipoacúsico y no querían aceptar a chicos con audífonos, y me llevaba a pelear a la obra social para que me den los audífonos porque los tenía que cubrir la obra social porque no se alcanzaba para comprarlos, y llegaba a casa y nos hacía comer a mí y a mis hermanos, y mi mamá siempre fue la que luchó para que yo pueda tener el mejor colegio, la mejor educación, que no me falta un plato de comida. Y yo no sé cómo devolvérselo porque es mucho lo que se hizo por mí. Y otra cosa también es que ella siempre confió mucho en mí. No sé por qué. Y ella no sé por qué, pero yo le decía, mamá, voy a streamear, hacelo. Mamá, voy a hacer videos, hacelo. Mamá, voy a cobrar mi primer pago de YouTube, te acompaño. Mamá, voy a estudiar, hacelo. O sea, no sé, pero
siempre confía en mí. Hay una frase muy conocida que dice que el éxito cambia a las personas, pero quizás y solo quizás no sea del todo cierta. A veces el éxito no cambia a nadie, simplemente revela quién eras desde el principio, y esta frase es fundamental para Davo, pues para finales de 2023, Davo ya se había convertido en una de las voces más importantes dentro del fútbol en internet. Su comunidad no dejaba de crecer, los medios cada vez empezaban a prestarle más atención y cada vez más personas querían escuchar su opinión, pero junto con esa popularidad aparecía algo completamente nuevo: las expectativas. De repente millones de personas esperaban que opinara sobre determinados temas, que aceptaría ciertas propuestas, que formaría parte de proyectos que parecían imposibles de rechazar, y fue entonces cuando muchos descubrieron que Davo tenía una forma muy particular de tomar decisiones. No elegía lo que parecía más conveniente, elegía lo que tenía sentido y sobre todo lo que iba alineado a sus convicciones. Uno de los primeros grandes ejemplos llegó con la Kings League, pues cuando Gerardo El Picas o Gerard Piqué e Ibai Llanos, el mundo de la creación de contenido, se llenó de titulares acerca de esta nueva propuesta, la misma que prometía mezclar el fútbol, espectáculo y creadores de contenido en un formato completamente distinto a cualquier liga tradicional. Así que mientras decenas de streamers mostraban su entusiasmo por formar parte del proyecto, Davo tenía una visión completamente diferente. Para él la Kings League simplemente no era fútbol, nunca escondió su opinión y lo expresó en varias ocasiones, incluso antes de comenzar las invitaciones y las especulaciones sobre quiénes participarían. Una vez la Kings League América se posicione, su postura seguía siendo la misma, pero esta no salía de un rechazo hacia Piqué o Ibai, tampoco era una crítica hacia quienes disfrutaban el formato, simplemente sentía que aquello representaba un espectáculo diferente al deporte que llevaba años analizando y sobre todo amando. Davo, si se hiciera una Kings League Argentina, ¿te gustaría ser presidente de un equipo? Pero ni en pedo. Ni en pedo. La verdad que por ahora me interesa muy poco todo lo que conlleva eventos de streamer. Yo no soy streamer porque me gusta streamear. Soy streamer porque necesito un espacio para hablar de fútbol. Bueno, en cuanto le ponga la pasta por delante, aceptaré. Exacto. Con la inauguración de la Kings League Américas, su nombre volvió a aparecer entre los posibles presidentes de los equipos, y durante un directo, al enterarse de la posición de Davo, Piqué comentó las declaraciones del Puerro y dejó una frase que rápidamente comenzó a circular por las redes. Según el exfutbolista español, era cuestión de tiempo para que cambiara de opinión, y junto a él, Ibai también comentó que cuando viera el dinero que podía ganar, terminaría aceptando. Era una idea que muchas personas compartían, que frente a una oferta lo suficientemente grande, cualquiera terminaría cediendo. Sin embargo, la respuesta de Davo fue exactamente la misma que había tomado desde el principio. Explicó que no se trataba de dinero en una posterior entrevista. De hecho, aseguró que tiene la suerte de vivir cómodamente haciendo aquello que realmente le gusta y que precisamente por eso no sentía la necesidad de aceptar cualquier propuesta solo porque fuera rentable. Volvió a insistir en que él no hacía streams porque quisiera ser streamer, lo hacía porque era un espacio donde podía hablar de fútbol, que era realmente lo que él lo apasionaba. Y como la Kings League no representaba nada acerca del fútbol, por lo menos bajo su opinión, participar nunca habría sido opción para él. Y más allá de quien tuviera razón en esto, aquel intercambio dejó algo muy claro, que anotación para su servidor tuvo toda la razón, pues si podemos ver, la Kings League está en el cielo de los perritos, y si no fuera por DJ Padre o DJ Mario, esto no seguiría funcionando. Mucho un clip de Ibai donde dice: cuando me pongan plata y me ofrezcan plata voy a cambiar mi pensamiento. Yo dije una vez que yo streameo porque es mi espacio para hablar de fútbol, no porque me gusta ser streamer. Es por ese motivo que no consumo la Kings League y es por ese motivo que no participaría de la Kings League. Y no voy a participar de la Kings League de América. Es como que no sé, siento que se ve muy distinto entre los españoles y los argentinos, ¿no? Hay mucha gente de España que he leído en TikTok que pone: Davo no sabe nada de la vida, no sabe disfrutar el momento, una oportunidad que está rechazando, si va a repetir toda su vida. No sé por qué juegan tanto mi opinión. Yo personalmente no consumo la Kings League porque no me llega a atrapar del todo, ni tampoco me interesa participar de la Kings League. No es por un tema de plata, es por un tema de ánimos, es por un tema de tiempo, es por un tema de ganas de hacerlo. Y mucha gente me ha criticado por esto en las redes sociales. ¿Saben lo que leí mucho? Por ejemplo, Davo es un agrandado, ¿quién se cree que es para realizar la Kings League? Yo digo, boludo, no pasa por ahí, no pasa por ser un agrandado que no quiero participar de la Kings League porque me creo un fenómeno. Acá me dicen: hay guita, pero no es por un tema de plata mío. Mira, le voy a hacer 100% sincero a la gente. Yo tengo la suerte, gracias a Dios, de dos cosas. Lo primero que tengo la suerte es que llegué a donde llegué sin deberle nada a nadie.
nadie, ¿entienden? Yo tenía 10 viewers y hacía todo solo. Ahora tengo 20.000 y estoy haciendo todo solo. Entonces, al no deberle nada a nadie, yo puedo ir a donde quiero y puedo decir lo que quiero y puedo hacer lo que quiero, porque todo lo que logré solo. Y por otro lado, tengo la suerte de hacer lo que me gusta y de poder estar bien económicamente. Entonces, no soy tan ambicioso en decir tengo que ganar más y más y más. Yo con lo que gano, puedo pagarle las vacaciones a mi vieja, puedo salir a comer con mi novia, puedo juntarme con mis amigos. Yo estoy bien así, no necesito hacer más cosas para tener más plata. Yo soy feliz haciendo esto, no voy a hacer otra cosa más porque me da más guita. Me chupa un huevo en ese sentido. No voy a decir, no me importa la plata. Es importante la plata, obvio que es importante. Pero yo estoy bien así. Y a veces hay que ser conformista en la vida, no siempre hay que ir por más, porque mientras más por más te quema la cabeza. Yo quiero disfrutar de las cosas básicas. En vez de estar en enero en la Kings League, prefiero estar de vacaciones con mi familia. No es por un tema de que soy agrandado, para nada. Para mí la Kings League es un evento muy importante que mueve muchísima gente y entiendo a la perfección todo lo que conlleva. Simplemente a mí no me termina de atrapar y simplemente yo soy una persona que no tiene ganas de participar de eso. Y aquella historia dejó una idea que volvería a repetirse una y otra vez durante los años siguientes. La fama podría abrirle muchas puertas, pero él nunca iba a decidir cruzar al azar por alguna de ellas. Lejos de perjudicar su carrera, esa forma de actuar terminó provocando algo que muchos pocos imaginaban años atrás. Mientras en redes sociales cambian su dirección a la más mínima brisa, Davo era bastante consistente con lo que predicaba. Y es por esto mismo que los medios deportivos más tradicionales comenzaron a prestarle cada vez más atención. Es así como en febrero de 2024 fue invitado a participar en ESPN, específicamente en el programa de Generación F, un espacio pensado para reunir a periodistas y a las nuevas figuras del contenido digital alrededor de una misma pasión, el fútbol. Era una imagen difícil de imaginar años atrás. Aquel chico que comenzó editando videos de Boca, ahora compartía espacios con una de las cadenas deportivas más importantes de habla hispana. Ya no era el streamer únicamente que reaccionaba a los partidos, su voz empezaba a encontrar un lugar también dentro del entorno periodístico. No estamos solos, estamos con quizás el invitado más esperado de toda la historia del programa. Pará. Muy arriba, amigo. Es real, te juro. Y Davo. No sabes lo que eran las primeras semanas. Y lo tenemos. Bienvenido, Davo Ceneice, al programa A Generación F. Sin embargo, esa nueva exposición también significaba que cada una de sus decisiones sería observada con mucha atención, y esa forma de actuar volvería a ponerse a prueba, solo que esta vez ya no se trataba de un rechazo a un proyecto, se trataba de decirle que no a uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de Argentina, y la reacción sería muy diferente. Hasta ese momento, las críticas que había recibido Davo estaban relacionadas con sus opiniones sobre el fútbol o las decisiones como rechazar a la Kings League, pero en agosto de 2024 ocurrió algo completamente distinto. Boca Juniors acababa de quedar eliminado de la Copa Sudamericana frente a Cruzeiro, una derrota que golpeó a millones de hinchas, incluido al mismo Davo. Como hacía después de cada partido importante, decidió prender directo para desahogarse con su comunidad, y aunque este no tenía muchas ganas de hablar, lo tenía que hacer por respeto a todos. En paralelo y en otro directo, Sergio el Kun Agüero, recién retirado del fútbol y convertido en streamer, estaba junto a Coscu, en medio de una conversación acerca de todo lo que conllevaba la eliminación. En medio del stream surgió una idea aparentemente sencilla: llamar a Davo para incluirlo en la charla. Para muchos espectadores era un momento que prometía ser entretenido, ver a uno de los máximos referentes del fútbol argentino conversando con uno de los streamers deportivos más importantes del momento. Sin embargo, la respuesta fue muy diferente a la que la mayoría pensaba. Davo decidió no atender a la llamada y de una forma bastante educada explicó que no estaba de humor como para que se burlaran de él o el sentimiento que le generaba esa eliminación, y más tarde explicaría que simplemente no tenía ganas de hablar con nadie, estaba molesto por la eliminación de Boca y sentía que ese no era el momento para conversar con otras personas, sin importar quién fuera esta. Ahora que me escribió Coscu, me pone Discord de acá jugarme en 10 minutos. Ok. ¿Qué haces, Coscu? ¿Todo bien? Estoy en stream. No, la verdad que no tengo ganas, amigo. No es con ustedes, simplemente no tengo ganas de meter un Discord hoy después que Boca pierda. Sepan entenderme. Abrazo grande. Pero desde otro lado, la situación se interpretó de una manera completamente distinta. El Kun entendió que aquel rechazo era una falta de respeto y reaccionó en directo con una frase que rápidamente comenzó a recorrer las redes sin importar a dónde estuviera. Bueno, listo, ya está. Davo no quiere hablar, listo. Yo tampoco te llamé, listo. Coscu te quiso hablar de onda, lo limpiaste, bien. Pero ¿sabes qué pasa, Davo? La vuelta nunca escupa para arriba, porque te puede caer. La vuelta, mira que esto da mucha vuelta. Seguramente ahora no necesitas de nadie, Seguramente ahora no necesitas de nadie. Pero va a haber algún momento que vas a necesitar de alguien. Y vamos a ver qué pasa. Abrazo grande. En cuestión de minutos el clip estaba en todas partes. Como suele ocurrir en internet, las opiniones se dividieron. Algunos consideraban que Davo había sido soberbio por no aceptar la llamada de una figura como Sergio el Kun Agüero. Otros defendían su decisión argumentando que nadie está obligado a hablar si simplemente no tiene ganas de hacerlo. Pero en
general, aquí se pudo ver que la mayoría apoyaba a Davo, pues las actitudes de Agüero estaban bastante fuera de lugar. Ante la cantidad de comentarios, Davo decidió explicar públicamente lo que había ocurrido. Aclaró que nunca tuvo la intención de faltar el respeto al Kun. De hecho, insistió en que si la llamada hubiera llegado en otro momento, probablemente la historia habría sido distinta, pero aquella noche simplemente no estaba con ánimo de hablar con nadie. También dejó claro que no pensaba aceptar una llamada únicamente por quien estuviera al otro lado o si esta fuera una figura reconocida. No quería tomar una decisión presionado por la expectativa de la gente. Muchachos, tenemos distintas maneras de ver la vida. Yo estoy dando la cara, yo prendí stream, yo hablé 1 hora de Boca, yo subí mi opinión. Ya saben lo que pienso. No tengo por qué acceder a un Discord por quién es. Porque si Boca hubiese ganado no me llamarían para hacer un Discord. Entonces, si quieren llamarme porque Boca perdió, no me interesa. Si estaría pactado de antes, bueno, pero no me manejo así, yo no soy así. No quiero aceptar solamente por la presión de la gente o porque me conviene. No, a mí no me conviene. No necesito de nadie yo. ¿Qué quieren que les diga? Yo soy hincha de Boca aparte. Horas después, ambos hablaron en privado. La conversación sirvió para aclarar los malos entendidos y ponerle fin a una polémica que había crecido mucho más de lo que cualquiera de los dos imaginaba, y el propio Kun Agüero confirmó posteriormente que el tema estaba completamente cerrado, tal vez por ayuda de Coscu, que ver su cara mientras el Kun alucinaba es cine puro. Al final el conflicto duró mucho menos y el debate se quedó atrás, porque una vez más la discusión no terminó girando alrededor de la llamada, terminó girando alrededor de la forma en que Davo tomaba sus decisiones. Para algunos había desperdiciado una oportunidad única, para otros simplemente había actuado con honestidad. Y puedo hablar con el Kun ese mismo día y por suerte me contestó y lo entendió. Yo le pedí disculpas, él me pidió disculpas y quedó todo bien, o sea, yo con él todo bien, nunca tuve un problema con él. Hay diferencias muy grandes entre ser conocido y respetado. La popularidad puede aparecer de un día para otro, basta con un video viral, un directo que rompa récords o estar en el momento indicado para que millones de personas descubran tu nombre. Sin embargo, el respeto funciona distinto. No depende de los números, no depende de los seguidores y mucho menos de cuántas personas repitan tu opinión. El respeto llega cuando quienes antes te ignoraban empiezan a prestarte atención, pero sobre todo cuando las personas que llevan más de una década hablando profesionalmente del tema o del nicho en donde tú estás metido, tienen la necesidad de responderte. Pero aún más importante es que sin importar quién tengas delante, seas capaz de defender tus ideas con la misma seguridad con la que las defendías cuando apenas te escuchaban cientos de personas o unas decenas de las mismas. Después de una dura crítica a la gestión de Juan Román Riquelme como presidente de Boca Juniors, algunos integrantes de F90, uno de los programas más conocidos de ESPN, comenzaron a lanzar comentarios dirigidos hacia la nueva generación de creadores que, según ellos, llegaban tarde a los problemas que existían desde hace mucho tiempo. Aunque nunca mencionaron directamente a Davo, las referencias eran lo suficientemente claras para que la gran parte del público entendiera de quién estaban hablando. Y algunos pibitos que hablan 6 horas toda la noche y se hacen millonarios de la noche a la mañana, que creen que se la saben todas. Pero entonces, ya están recogiendo el guante. Hay que atajarse. No hay que porque atajarse después salen con los que tienen millones de seguidores y hablan por primera vez. Por primera vez pasa a ser, uy, resulta que están gestionando mal. Recién te diste cuenta, nene, vestido con un buzo de Boca. Y si bien no vamos a indagar mucho sobre las discusiones que tuvo con los medios tradicionales y ciertos periodistas que lo atacaron personalmente, porque simplemente este video ya está quedando muy largo, lo que sí podemos destacar es que si bien Davo entiende el juego que genera esto, los programas de debates diarios que tiene ESPN o ciertas cadenas diferentes, no está de acuerdo con contestar, así que como no ha indagado él mismo con estas polémicas, aquí tampoco lo haremos. Yo todas las noches prendo la campanita y tengo 20.000 personas. Todas las noches me sacan clips para TikTok y junto por stream entre 3 y 4 millones de visitas. Solamente con TikTok, que ni siquiera son cuentas mías. Saco videos para YouTube y junto 2 millones de visitas por día. ¿Qué pretendo yo, boludo? Que ninguno diga, che, este chabón parece un pelotudo. Hermano, me estoy exponiendo adelante de 5 millones de personas diarias. Obviamente, a 20.000 personas de 5 millones, que no es nada, voy a parecer un pelotudo. Para 2025, Davo había conseguido algo que muy pocos creadores de contenido relacionados con el mundo del fútbol podía presumir. Había construido una de las comunidades más grandes en habla hispana. Cada noche miles de personas se reunían a escuchar sus análisis, debatir sobre Boca, equipos sudamericanos, las selecciones o simplemente compartir por la pasión del fútbol. Sin embargo, fuera de esa comunidad todavía existía la etiqueta que parecía perseguirlo. Para muchos seguía siendo simplemente el streamer de Boca, una descripción que, aunque reconocía el enorme
enorme crecimiento que había tenido, también minimizaba todo el conocimiento y contenido que había demostrado durante estos años, como si millones de personas lo vieran únicamente porque era entretenido o porque hablaba de su club de fútbol en afinidad, como si detrás de cada análisis no existiera horas viendo partidos, repasando la historia de fútbol o investigando jugadores, clubs o competencias. Davo nunca respondió directamente a esa imagen, nunca hizo campañas para convencer a nadie que sabía de fútbol o no, nunca salió a exigir un lugar entre periodistas o analistas deportivos, simplemente siguió haciendo lo que había hecho bien desde su primer día, encender la cámara y hablar de fútbol. Es así como en medio de todo esto también nace uno de los proyectos más importantes, uno que hasta la actualidad sigue siendo un referente en lo que análisis de fútbol en stream se refiere. Estamos hablando de 412, un proyecto que empezó con Teo Delía y que su nombre, si bien suena a algo relacionado con fútbol, simplemente es la fecha de nacimiento de ambas personas, el 4 de diciembre. Buenas a todos, ¿cómo andan muchachos? ¿Cómo andan? Lo prometido es deuda, yo dije que en abril iba a comenzar un programa de fútbol, di mi palabra y acá me tienen, señoras y señores, bienvenidos a todos a este programa que va a salir todos los viernes. Tengo el agrado de comunicarles que este programa no lo voy a hacer solo, sino que lo voy a hacer con un viejo conocido. Algunos lo conocerán, otros no, pero si no lo conocen lo van a conocer todos los viernes porque va a estar acá conmigo, que es el señor Teo Delía. ¿Cómo andas, hermano? ¿Todo tranquilo? Y si bien para 2025 este ya era un programa que se reproducía a través del canal de Davo y era bastante conocido, posteriormente y dándonos un pequeño salto temporal, para 2026 este grupo se expandiría con 3 personas más, Agus Neta, Benito y La Cobra, formando uno de los productos audiovisuales en torno al mundo de fútbol más grandes que se ha podido ver en habla hispana, ya que por su rotación de contenido acerca del mundo de fútbol, este programa es uno de los más esperados semana a semana. Pero volviendo y para concluir el 2025 de Davo, lo que este no imaginaba era que esos meses pondrían a prueba su forma de entender el fútbol como nunca antes, porque después de viajar a España, participar en uno de los debates futbolísticos más comentados del año enfrentándose a 3 personas o creadores de contenido, de los cuales eran los hermanos Buller y Robert PG, la conversación comenzó con bromas, con risas, comentarios sobre la actualidad de fútbol, nada hacía pensar que en unos minutos millones de personas estarían analizando cada palabra que se dijo en la mesa. Poco a poco la charla fue dejando a un lado la actualidad y empezó a adentrarse en temas mucho más profundos. Ya no se discutía únicamente sobre qué selección del mundo era actualmente la mejor, ahora se hablaba de la historia de fútbol, los mundiales, de la influencia de cada país en el deporte, de la formación de jugadores, de los clubes y de cómo las épocas habían desvirtuado o mejorado el juego. Era un terreno completamente distinto y fue ahí donde Davo sorprendió a muchos. Mientras el resto defendía sus posturas desde el presente o desde las experiencias más recientes, él recurría constantemente a contextos históricos, hablando de los procesos, de las generaciones, de los cambios de fútbol, del mundial y de los acontecimientos que habían ocurrido décadas atrás, como la ley Bosman, que Boca conceptualmente puede que llegue a ser más grande que el Barcelona, y esto sin levantar la voz. Y aunque en tecnicidades de fútbol no me quiero meter, la opinión consensual de todo este debate es que 3 españoles no pudieron contra un argentino. No pienso como vos porque pensás que solamente importa lo que estás en Europa. Después para ganar títulos buscaste a los sudamericanos. Sudamérica, ¿lo ven los sudamericanos? Actualmente, hermano, ¿Y eso? vos tenés un problema que querés que el fútbol arrancó cuando vos lo empezaste a ver. Y hay otros 100 años que hubo atrás que vos no viste, que querés que no existen. O que querés que siempre fue así. Pero Pelé, que fue el mejor del mundo durante 20 años, jugó 20 años en el fútbol sudamericano. Ganó todo en el Santos, porque en esa época el fútbol sudamericano era mejor que el europeo. Hasta que pasó la ley Bosman, pero vos no sabés ni lo que es la ley Bosman. Entonces, ¿qué te puedo hablar ahora vos si no entendés nada? Y es así como hizo que millones de personas sigan discutiendo durante semanas sobre quién había tenido los mejores argumentos. Pero para Davo, ese tema ya era otra cosa, porque aunque acababa de ganarse el respeto de una parte importante de la comunidad futbolera, todavía quedaba por cumplir un sueño con el que había crecido desde niño: vivir el mundial, aunque desde su casa. Y esa es otra historia completamente distinta. Hay sueños que cambian con el paso de los años, otros no. Permanecen exactamente iguales. Mucho antes de que existieran los directos, los millones de reproducciones o el nombre de Davo Sennheiser sobre la mesa, había un niño que pasaba horas viendo el fútbol, aprendiendo su historia, discutiendo cada partido, esperando cada 4 años a que llegara el mundial. Para él, aquel torneo no simplemente era una competición, era un lugar donde nacían las historias que terminaban siendo recordadas durante generaciones. Y si bien en una que otra entrevista Davo ha dicho que es más de Boca que de Argentina, o que en todo caso prefiere que gane Boca que Argentina, el mundial
Mundial es algo diferente. Porque ¿cómo iba a pensar un chico que editaba videos sobre Boca y hacía las recopilaciones de Riquelme que iba a formar parte del evento deportivo más grande del planeta? Sin embargo, en 2026 ese sueño dejó de ser una ilusión. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá encontró a Davo en un momento completamente distinto que el de 4 años atrás. Ya no era la revelación que había sorprendido durante Qatar, ahora era una de las voces escuchadas más grandes del fútbol. Millones de personas seguían cada una de sus transmisiones, sus análisis y sus videos posteriores. Pero entre toda la exposición hubo algo que terminó marcando la cobertura del Mundial: su conexión con Gastón Edul, uno de sus colaboradores más recurrentes y uno de sus más grandes amigos. Durante semanas ambos se convirtieron en una de las duplas más comentadas del Mundial. Mientras uno aportaba la información desde el entorno de la selección argentina, el otro reaccionaba como hincha apasionado que nunca dejaba de creer en ellos. Dale, Gasti, seguime. Hubo una parte que hiciste un gesto fálico. Gastón, con esos labios no te hagas. Mirá tu labio de perfil. Qué petero, por favor. Sus conversaciones, análisis y reacciones se hicieron habituales para millones de personas que vivían el torneo a través de internet. Y entonces llegó uno de los partidos destinados a quedar para siempre en la memoria de cualquier argentino: la semifinal contra Inglaterra. Más allá de los resultados, del peso histórico de aquel enfrentamiento, no solo por el fútbol sino por el tema de las Malvinas, el cual hacía despertar y vibrar emociones diferentes para el aficionado argentino, más allá de todo eso, había un clima nunca antes visto. Apenas unos minutos después del pitazo final, Gastón llamó a Davo por videollamada. Los dos seguían procesando lo que acababan de vivir. La emoción terminó superándolos. Ambos rompieron en llanto mientras recordaban todo lo que significaba aquel partido para millones de argentinos, pero sobre todo para personas que crecieron en un contexto social muy complicado por la guerra de las Malvinas. Y esto ya iba más allá de las cámaras, las estadísticas o cualquier cosa que el fútbol nos puede regalar. Esto ya era otra cosa. Esto era sentimiento, emociones a carne viva que no se podían controlar ni por el analista más severo de todos. Pues en pantalla seguía viendo dos personas que vivían el fútbol exactamente igual que cualquier otro hincha, con el corazón. Porque por más experiencia que se tenga frente a las cámaras, en estos momentos es imposible de contenerse. Pero aunque todo era emoción, el fútbol también te obliga a aceptar derrotas. Y es lo que pasó en la última prueba de este mundial, pues al llegar a la final, España terminó consagrándose campeona del mundo tras vencer a Argentina. Como todos ya sabemos, era el tipo de derrota que cualquier otro creador hubiera llevado por el fanatismo, buscando culpables, hablar del arbitraje, de cómo Ferran no hace nada en el Barcelona durante un año pero hace un gol en el mundial. Pero Davo hizo exactamente lo contrario. Cuando terminó el partido, habló con la misma honestidad que siempre lo había caracterizado, reconoció que España fue superior durante los 120 minutos, incluso llegó a decir una frase que rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales: injusto era si ganábamos nosotros, nos pegaron un baile, yo estuve 120 minutos rezando para llegar a penales. Aquellas palabras sorprendieron por encima del hincha de Boca o de Argentina apasionado. Si bien estaba dolido, seguía teniendo la capacidad de dar un análisis honesto. Era exactamente la misma forma de ver el fútbol o de entenderlo que había demostrado durante toda su carrera. Y la verdad es que no sé cuándo Argentina va a volver a jugar una final de un mundial. Creo que pueden pasar de vuelta muchos años, pueden pasar 4, puede salir otro genio, podemos llegar a la final sin un genio característico a la altura de Messi o Maradona. Otro Messi para mí no va a haber, pero seguramente lo mismo se decía Maradona en su momento. Pero creo que hoy el dolor y la tristeza nos abundan. Cuando el mundial terminó, muchas cosas habían cambiado. Su alcance había crecido, su comunidad había crecido todavía más, y de nuevo sus seguidores estaban poniendo el ojo para ver qué iba a comentar ahora. Cada vez más personas buscaban conocer su opinión sobre los temas que ocurrían. Y cómo olvidar otro de los momentos más destacados y memeables del 2026. Estamos hablando de la entrevista que tuvo Davo, en los que reunió a La Cobra, Luis Suárez y el mismísimo Messi. Y para evitar un momento de incomodidad, terminó haciendo una cara que muchos recordaremos para siempre. Pero amigo, se te deformó mucho la cara, es una locura. No es una locura, es esto no está editado. Sí, obvio que no está editado, es una locura, me parece increíble, amigo. Me pone contento que haya pasado eso. Pará, boludo. Y porque es clave, boludo. A mí me destruyó, boludo. No, te hizo bien. No, créeme que está bueno. Gané los premios ídolo. Hablé con Messi y el kill más viral era este, boludo. Sí, eso es verdad. Es terrible, estoy meado por un elefante. No, es increíble esa.
Davo decidió darse un descanso, ya que ese mismo mes acompañaría a Gastón Edul para acompañarlo y ver cómo peleaba en la velada del año, donde el argentino se iba a enfrentar a Edu Aguirre. Pues si bien durante todo este tiempo hemos hablado de la faceta de Davo en el mundial y de un tema más profesional, también tenemos que reconocer que todo el vínculo cercano que lo rodea habla muy bien acerca del mismo, ya que este ha demostrado más de una vez de ser un amigo bastante comprometido con sus relaciones, apoyar en todo lo que puede y llevarlos junto a él si así fuera necesario. También hay otra parte que no muchos indagan acerca de Davo, y es que este es un fanático, pero fanático de los shipeos, y parecería tener un don, puesto que a uno de sus colaboradores más recurrentes, no estamos hablando de Gastón Edul, aunque también lo molesta con Nati J, estamos hablando de Teo Delía. De un momento para otro lo empezó a hacer shipeado Tora del Usu, uno de los canales de chimentos más grandes de toda Argentina, por no decir el más grande, y terminaría consagrándose esta relación entre Teo Delía y Camila Gorbán, posteriormente inclusive dándose un juego de quién conoce más a Teo. Y pasó el Davo, pero este no fue el único, no, también tuvo un pequeño cameo en la relación del mito Marcos Giles y Ángela Torres, de nuevo involucrando al Usu de por medio, llegando a participar en una puesta en escena bastante bizarra donde él fue un padre. ¿Algunos de los que están aquí presentes se opone a la boda y al casamiento? ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Qué haces acá? ¿Quién es? El amor está primero, lo que me dijiste siempre. Confía, confía vos. No, Toti, no. ¿Por qué lo decís? ¿Por el hilo rojo cuando te conocí? El 21, hilo rojo, todas las señales, celoso. Por favor, no me hagas esto, Angélica, me matás. No puedo. Tengo una familia, no puedo. Angélica, ¿sabes lo que siento cuando te veo? Se me explota el pecho, por favor. A mí también me pasa lo mismo, pero no. ¿Y entonces? Me da pena hacerle esto. Pero por lástima vas a dejar de amar. ¿Por qué no te entregas al amor de una vez? No sé qué. ¿Qué? No lo mires a él, mírame a mí. No. Siempre fui yo, ¿lo sabes? Y si bien hablamos de la etapa de Cupido, también hacemos una pequeña mención a su pareja actual, Mile, de las cuales Davo siempre ha tenido buenas palabras para ella y ha dicho que prácticamente se quiere casar. Y ya, eso es todo lo que puedo aportar acerca del Davo sentimental. Un tipazo. Pues la historia de Davo o David Quinn nunca fue una historia de un streamer, ni siquiera la historia de un creador de contenido. Fue la historia de un chico que encontró una cámara para compartir la pasión que llevaba dentro desde niño. Ese mismo niño que aprendió a amar el fútbol viendo Boca, el mismo niño que pasaba horas viendo partidos, hablando de jugadores y contando historias que nadie quería recordar. Ese mismo niño terminó viviendo el mundial desde un lugar con el que muchos solo pueden soñar. El chico que editaba videos sin ganar un peso acabó siendo escuchado por millones de personas, y quizás lo más importante de toda esta historia es que nunca necesitó convertirse en alguien diferente para lograrlo. Siguió haciendo exactamente lo mismo que hizo desde su primer día: encender la cámara, hablar de fútbol, ser él y compartir esa pasión con quienes deciden acompañarlo durante este camino, porque la fama puede llegar de muchas maneras, los números también, pero el respeto es diferente. Ese solo permanece cuando nunca olvidas quién eres antes de que el mundo aprendiera tu nombre. Y quizás por eso hay millones de personas que conocen a Davo Sneijsen, pero quienes siguen toda su historia saben que detrás de ese nombre siempre estuvo David Quinn, el mismo que apoyó a Ecuador desde el principio del mundial y jamás le soltaré la mano. Muchas gracias, hasta luego. Ganando o no ganando el premio, porque sé que es indiferente para ella, tener la sensación de que mi mamá está orgullosa de mí es el mayor premio que tengo en mi vida, así que se lo quiero dedicar a ella.